Sentido Económico 2025. En la actualidad las pymes presentan grandes desafíos. Pasamos de una irregularidad de empresas con sobrante de caja a algo más natural, donde las pymes buscan financiamiento para desarrollarse, incluso para subsistir. El excedente de caja pasa a ser temporal, acotado o distribuido a los socios en el mejor de los casos, como debería ser. Pero la economía se ajusta e intempestivamente los costos asociados y la baja de las ventas presentan un verdadero desafío. En el episodio de hoy, número 161, nos acompaña como siempre nuestro co-creador, Alejandro Miño. Hola. Muy buen día, con la participación de un invitado de gran trayectoria. Continuamos con la saga de las SGR, Sociedades de Garantía Recíproca, para que este podcast tenga un verdadero valor al emprendedor y a las pymes. Nos acompaña Luis García, quien es gerente de créditos y coordinador comercial de Avaluar SGR. Tiene mucha trayectoria en el mundo financiero, ligado obviamente siempre a las pymes. Empezó allá en el 1991, fue oficial de negocios del Bansud, luego en realidad del Banco del Sud, después Bansud, plena convertibilidad, ahora nos va a contar un poquito. Trabajó en el Suquía desde el 98, que se desempeña en Avaluar. Tiene una amplia formación académica, estudió sistemas de información y de gestión, ¿sí? Se capacitó también en la UCA e hizo infinidad de cursos en la Bolsa de Comercio. Es un placer tenerte acá. Luis, Alejandro Miño y Sebastián Bordato te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Muchas gracias por la invitación y un placer poder estar charlando con ustedes. Bien. Bueno, Luis, venimos con una saga de todo lo que tiene que ver SGR, porque este programa, si bien sale en vivo aquí en la ciudad de Oberá, se hace podcast. Esto es un podcast muy escuchado en toda la Argentina. Ya tenemos unos cuantos años encima, episodio 161, te imaginarás. Y venimos con la saga de las SGR para poder llevarle al oyente, al emprendedor, a la pyme, todo esto que hice en la introducción, ¿no? Luis, ¿querés contarnos un poquito de vos primero? Ampliar un poquito si te presenté bien y qué rol cumplís hoy que estás en Avaluar, una de las SGRs, aparte emblemáticas, tiene mucha antigüedad. Sí, te cuento, a ver, como contaste ahí un poco, pasé por diversas entidades financieras hasta que en el año 98 exactamente, el grupo Aluar FATE decidió sumarse a algo que era muy incipiente en ese momento, porque había salido una ley en el 95, había una SGR que se había constituido, que era por el lado oficial, que era Garantizar, que estaba tratando de arrancar, y el grupo nuestro, Aluar FATE me refiero, junto con el grupo Techin, también hicieron avanzar en ese proyecto de constituir alguna SGR. Particularmente el grupo Aluar FATE en su momento veía como una herramienta muy propicia para poder desarrollar todo lo que es el tema de cadena de valor de Aluar y de FATE. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el lado de Aluar se buscaba tratar de incentivar el consumo de aluminio, que mundialmente es bastante bajo, sigue siendo bastante bajo, y lo que veía a través de la SGR, la posibilidad de poder financiar a distribuidores, incrementar la capacidad de almacenaje, de comercialización, y por el lado de FATE pasó algo similar. La idea era convertir muchos comerías en lo que son los centros de atención hoy en día. Recordemos que quizás hace varios años atrás la gomería quizás era más rústica en cuanto a que, digamos, solamente prestaban los servicios exclusivos de quizás algún cambio de cubiertas o arreglo de cubiertas, y ahora se transformaron en todos centros de atención mecánica, donde además de cubiertas hacen un montón de otros servicios, las superficies son más grandes y todo se desarrolló, digamos, en forma mucho más importante. De hecho, sirvió incluso para la mayoría reconvertirse. Yo vi muchos casos donde, puedo comentar algún caso así muy particular, donde me fueron a llevar a visitar a un
distribuidor de FATE, y me quedé ahí la cuadra esperando a ver dónde estaba el distribuidor, y después resulta que tocaron timbre en una casa, y ese distribuidor lo que tenía era, almacenaba cubiertas en su garage y patio, y con una camioneta salía a distribuir. Hoy en día tiene un track center sobre la ruta que distribuye. Fue el caso típico de evolución, gracias al apoyo que se le pudo dar a través del SGR, de cómo una pyme pudo crecer e incrementar su participación en el mercado. Claro, ahí perdonad, entonces, empezó esto, lo hablábamos la semana pasada con Pablo Pereira de Asindar, empezó esto medio cerrado, vamos a decirlo, a pesar de que la ley siempre creo que fue abierta, ¿no? Siempre la ley no te lo limitaba, pero siempre, digamos, el origen o el concepto es que una gran empresa o un grupo de grandes empresas busquen desarrollar su cadena de valor. Claro, espectacular, porque y ahí que FATE y Aluar eran los socios protectores mayoritarios, ¿sería? Exacto, claro. Exacto, era alguna otra empresa del grupo, pero digamos el enfoque era eso. Así lo mismo hizo Techin en su momento, y siempre era enfocado a desarrollar determinada actividad de cadena de valor de pymes que estuvieran asociadas. Claro, después con el tiempo, obviamente la legislación fue cambiando y se propició el tema de que se hiciera una apertura, digamos, que no solamente fueran exclusivamente cadena de valor, y ahí es donde se fue, digamos, incrementando la participación de otras actividades en todas las SGR, ¿no? Tanto la nuestra como las demás. Luis, ¿fue de manera temprana esa apertura a otros sectores o se demoró varios años estando enfocados específicamente en lo que tenía que ver con las cadenas de valor originarias? No, se demoró tiempo porque, nosotros, este grupo de 13 SGR que se habían creado en el 98, después fue, digamos, acompañada con un grupo de grandes empresas agropecuarias que vieron la posibilidad de apoyar a toda su cadena de valor a través de este instrumento. Y ahí fue donde surgieron varias SGRs vinculadas al agro, que obviamente su enfoque era la parte agropecuaria. Claro. Y después con el tiempo fue donde, digamos, la política trató de buscar ampliar cada vez más ese universo de pymes que puedan atender las SGRs, y buscó que esas mismas SGR que ya se habían constituido se abrieran a otros grupos de empresas pymes. Claro, y Luis, ¿cómo fue ese o sea, hoy cuántas SGRs tiene el mercado en total? Porque sabemos que hay varias, ¿no? Con el paso del tiempo vos venís de una época donde seguramente cuando se iniciaron, ¿cuántas eran y cuántas son hoy? Y éramos 3, en ese momento éramos 3. Estaba Garantizar, la del grupo Techin y la nuestra. Perfecto. Y hoy en día son más de 40, también se sumaron fondos provinciales. Uno de los primeros fondos que se constituyó fue el fondo de la provincia de Buenos Aires, Fogaba, pero después hoy hay varios fondos provinciales y más de 40 SGRs en el mercado operando hoy en día. Claro, y perdona que tuvimos un temita técnico acá. Y Luis, estamos hablando con Luis García, gerente en Avaluar, si digo bien, ¿no? Tu cargo. Luis, ¿cómo ves? Porque este modelo creo que se copió de un modelo español, sí, que creo que sigue vigente, donde son bastante menos las SGR, ¿no? ¿Cómo estás viendo la industria? Y después vamos al caso particular de Avaluar. ¿Cómo estás viendo la industria en ese sentido? ¿Está bien que haya tantas? ¿El mercado argentino da para eso? Sabemos que hay un mundo de financiamiento comercial a través de cheques muy importante en la Argentina, pero ¿cómo ves desde ese lugar y cómo están en particular el mundo de las SGRs? ¿Y en qué lugar, ya que te hago la pregunta, más o menos se ubica hoy Avaluar? Si es que hay un ranking. Sí, a ver, el mercado está para crecer. Perdón, las SGRs están creciendo constantemente, estamos buscando crecer. Hay
número, es algo sencillo. La cantidad de MIPYMES que existen en el país superan el 1.000.000. Claro. Se supone que, digamos, sacando monotributistas o pequeños emprendedores, se calcula que hay cerca de unas 600.000 pymes que ya tienen una actividad más empresarial, claro, y de las cuales aproximadamente las SGRs y la mayoría del sistema financiero estamos atendiendo cerca de 50.000. Así que no llegamos ni siquiera al 10%, así que hay mucho mercado para crecer. Claro. De ahí se puede inferir que pueden ser muchas SGRs o a algunos les puede parecer muy pocas si queremos seguir creciendo de una forma más importante. Claro. Y en cuanto a la posición de evaluar el mercado, la verdad que la SGR después cambió de grupo. En Alvar y Fate estaban con otros objetivos. La SGR justo se vinculó con un grupo que tenía muchas más intenciones de hacer crecer la SGR, de pegarle un desarrollo más importante, abrirse a otros grupos de empresas pymes, y este grupo tiene participaciones en sociedad de bolsa, sociedad de fondo, tiene diversas actividades y buscaba incrementar más a través de su inercia con otras empresas corporativas que tiene vinculados. Y yo, para hacerte así un número, imagínate que el SGR pasa en el 2017 a estas manos, teníamos fondo de riesgo de 50 millones y hoy tenemos casi 2.500 millones de fondo de riesgo, que es lo que garantiza los avales que metimos. Y en avales hoy en día estamos llegando casi a los 13.000 millones en avales otorgados. Wow, es un numerito. Han crecido un montón. Gente muy amiga de ese grupo, no sé si lo quieren nombrar o no, pero no importa, es gente muy amiga donde he tenido un paso muy agradable por ahí. Y creo que vos recién estabas, digamos, vos siempre estuviste al frente de lo que es Avaluar, así que es muy rico tu aporte acá, porque claro, has visto todo este pasar desde que se iniciaron las SGRs hasta hoy. Básicamente lo que hicieron también es, supongo, buscar otros socios protectores, habrán salido, ¿no? Bueno, Fate y Aluar, y tienen otros socios protectores, con lo cual se han abierto desde el lado del socio protector, el que pone la plata para el fondo de riesgo, que después avala a todas las pymes, y han crecido muchísimo en pyme, Luis. Sí, hemos crecido mucho en cantidad de pymes. También, obviamente, los socios protectores actualmente son totalmente distintos, mucho más variados. Tenemos desde actividades de energía, de empresas de seguro, tenemos servicios médicos. Se ha ampliado mucho el espectro de socios protectores, y obviamente también cambió de forma importante los sectores. Prácticamente hoy atendemos a todos los sectores, y la verdad que no discriminamos en cuanto a ningún tipo de actividad. También incluso nos hemos abierto a atender casos de monotributistas, emprendedores, así que es muy variada la cantidad de empresas que atendemos hoy en día. Luis, a propósito de la actividad de las SGR, te quería preguntar también de qué modo impacta positivamente, supongo, que se hayan ordenado muchas variables macroeconómicas, que hayan bajado las tasas de inflación, el índice inflacionario y los demás, digamos, los demás parámetros que se han venido normalizando en el transcurso de los últimos tiempos en lo que se refiere a la actividad de ustedes particularmente y obviamente de las empresas que atienden también. Creo que, como ya se debe haber repetido varias veces, hoy en día estamos en una situación donde todos las que tenemos alguna empresa o tenemos alguna actividad, básicamente nos vamos a tener que dedicar a esa empresa y esa actividad. Antes te diría que casi era independiente de lo que vos hacías o vendías o comercializabas o fabricabas, porque en realidad la incidencia más importante que tenías en tu empresa era el factor
financiero, que hoy en día no es que no deja de ser importante, pero empezó a tener más relevancia la actividad que realice la empresa. ¿Qué quiere decir? Antes, independientemente si vendías o no vendías, lo importante era hacer stock, comprar bienes, cualquier otro tipo de digamos, posibilidades que tengas de administrar tus fondos, tus flujos y tus finanzas, y hoy en día te va a implicar el tema de abocarte exclusivamente a lo que es a tu actividad, ser más eficiente, más productivo y obviamente tener un control más importante de los costos y de la parte financiera. Ahí es donde yo creo que la SGR cumple un rol muy importante porque es una alternativa más donde la pyme puede contar con un financiamiento de gente que exclusivamente se especializa en buscar financiamiento para pymes. Nosotros siempre estamos abiertos a ver el tema de la posibilidad de tanto el sistema financiero como el mercado de capitales, y siempre estamos organizando con fideicomisos, entidades de finanzas u otros grupos, formas de financiar pymes a menores costos. Claro. Y ahí tenés un indicador de cuánto abastecen por ahí en el área metropolitana o en el AMBA y cuánto en el interior del país. Imagino que es difícil para una SGR, que la mayoría, creo que todas, o no sé si todas, pero están en Buenos Aires, y bueno, y lograr llegar a la pyme, no sé, Garantizar tiene sucursales propias, es una de las más grandes en ese sentido. Pero tiene también un alto costo esa forma de querer crecer, al estilo bancos, digamos, con sucursales propias, comerciales y demás, y una SGR distinta a ella, bueno, tiene que acercarse desde otro lugar. ¿Cómo lo logran, Luis? A ver, nosotros y el mercado, casi todos tenemos por lo menos referentes en cada una de las principales ciudades de cada provincia. Claro. De hecho, hay, como mencionaste, hay alguna SGR, como es el caso de Garantizar, y creo que alguna otra más que tiene algún punto específico en las principales ciudades, digamos, puestos físicos establecidos. Pero la mayoría tenemos personas referentes, profesionales, que tienen también larga trayectoria y que por algún motivo en especial, por vinculación, por su actividad, se dedican a lo que es el tema de atender empresas pymes y hacerles el vínculo o el nexo con alguna SGR. Claro. Nosotros hoy en día tenemos cubierto todo el país. De hecho, tenemos un ex bancario que incluso está en Tierra del Fuego, que también nos está suministrando el acercamiento a empresas pymes de Tierra del Fuego que necesitan buscar financiamiento y están buscando mejores condiciones, y hay zonas que están más limitadas. Entonces, bueno, se le abre el abanico de tener muchas más posibilidades de lo que tiene exclusivamente si estuviera solamente en ese sector. Espectacular, justo. Y aquí en el resto de las provincias, ¿no? Claro, agentes productores, digamos, como los tienen las sociedades de bolsa, también las SGRs, y justo mira lo que va a pasar. Tenemos ahí un mensaje, ¿no? Sí, varios en realidad, claro. Pero tenemos el mensaje de Netfinance que acompaña el crecimiento de las inversiones personales y el financiamiento PYME, optimizando los flujos de caja desde el litoral y con presencia en todo el país. Netfinance, agente asesor global de inversión, matrícula CNB 1158. Y también, por supuesto, la compañía de la gente del Grupo IEB, empresa líder en el mercado financiero, brindando soluciones de financiamiento a individuos y empresas. IEB, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, matrícula CNB 246. Claro, vamos pasando los chivos porque hay que vivir también, Luis. Todos vivimos de algo. Pero... Destacando lo que recién comentaste, nos hemos encontrado con un grupo de profesionales muy importantes en Netfinance, donde realmente creo que estamos haciendo una sinergia y una operatoria que, si bien es incipiente, esperamos que sea muy fructuosa. Pero qué lindo. Ya el oyente sabe que yo tengo doble bonete, ¿no? Que estoy en este programa siempre tratando de aportar un granito de arena, trayendo a ustedes los cracks del mercado, los que tienen mucha experiencia, y particularmente a mí con lo que es SGRs, es un mundo que me encanta,
Porque el mercado estuvo muy abocado al sobrante de caja, lo dije en la introducción, y está muy bien, digamos, ¿no? Nosotros también, pero ya hace unos 3 años que dijimos esto va a cambiar, la macro va a cambiar. ¿Y por qué tenía la pyme sobrante de caja? Y tenía sobrante de caja porque había cepo, todavía él sigue, una especie de cepo para las empresas, pero era lógico que el importador no podía traer todo lo que quería, había mucha venta, entonces faltaba mercadería y había que gestionar ese excedente de caja. Hoy, como dije al inicio, la pyme, naturalmente coincidís, Luis, que la pyme se financia o con capital propio o con bancos o con, que de hecho ahora vas a explicar la SGR cómo también abastece vía bancos y digamos, cubre su operación comercial, puede fijar precios, puede comercializar mucho mejor en una macro un poco más ordenada, pero naturalmente la pyme siempre necesita capital de trabajo, ni hablar las que tienen que importar o comprar o lo que sea, bienes de capital, que sean de acá o de afuera, y después distribuir las utilidades a sus dueños, ¿no? Un poco sería el contexto normal. Si coincidís ahí, y después, ¿cómo ustedes, vamos primero a la parte bancaria? ¿Cómo enlazan todo esto con los bancos? A ver, nosotros desde el origen, remontándome, siempre, digamos, la búsqueda fue mejores condiciones en el sistema financiero para todo lo que es MIPYMES. Hoy el sistema financiero, todo lo que es el tema de bancos, son aliados nuestros, en realidad trabajamos en común. Los bancos ven en nosotros una forma de canalizar sus líneas de créditos a través de nuestros avales. Para el banco minimiza riesgos, el tema de tener un aval de SGR le resulta mucho más propicio que cualquier otra garantía que pueda tener la MIPYME. Por un tema de practicidad, en caso de que haya algún inconveniente, el aval de la SGR se constituye en codeudor, opera en forma inmediata. El banco no tienen que ejecutar ninguna hipoteca, prenda, nada, simplemente si hay algún inconveniente con el tema del pago de alguna cuota o algún problema con el préstamo, se da vuelta y la SGR paga. Claro. Y después, obviamente, la SGR se toma el tiempo de ver con la pyme, ver cómo poder solucionar el tema, si es un inconveniente pasajero, buscar cuáles son las soluciones y acompañarlo. Claro, ahí, perdona que te interrumpo ahí, es maravilloso porque la pyme se siente más acompañada. Obviamente uno trata de que la pyme no entre en ningún default, no tenga ningún problema, pero es mucho mejor que la SGR, que lo conoce más, que sabe su flujo, que entiende el sector donde está, que por ahí el banco no puede por el tamaño que tiene, porque... digamos, entonces la SGR, bueno, a ver, ¿qué te pasó? ¿Qué está pasando con tu sector? ¿Qué está pasando con esto? Bueno, a ver, ¿cómo podemos solucionar este tema? Yo lo veo mucho eso en el mundo de SGR y entonces, bueno, lo ideal es que todos cumplamos nuestras obligaciones, pero también está bueno que la SGR ahí tiene un acompañamiento desde empezar con líneas, no sé, más chicas, mirá, te acompaño, pero vamos a empezar así, hagamos un trabajo juntos, te tengo que conocer, pero es mucho más cercano que quizás la relación a secas, por ahí, estamos hablando con el sector bancario, que... En seco, en donde vas, presentás la carpeta, claro, y hay un montón de gente, zonales, claro, son estructuras grandes, entonces para el banco son una solución, para la pyme son una compañía mucho más cercana. ¿Estoy bien en lo que digo, Luis? Exacto, es así. Mira, yo, como te conté que estuve en bancos, el tema es que cuando es una estructura tan grande, vos tenés una relación con el gerente de la sucursal, con el oficial, pero en cuanto tenés un inconveniente y pasó determinado tiempo que no pudiste solucionar ese inconveniente, el banco está obligado, la estructura está obligado a pasarlo a un área de recuperos. Y en el área de recuperos, ahí perdiste, pasaste a ser uno más. Ahí no tenés la relación que puedes tener con el oficial de negocios, con el gerente, y explicar cuál es el inconveniente que vos tenés, qué es lo que necesitas, se diluye totalmente. Es muy difícil hacerse escuchar cuando, digamos, la otra parte lo único que busca es un tema de recupero rápido, porque, digamos, es su obligación y no para estar haciendo o escuchando cuál es la alternativa que le propone la empresa. En cambio, en la SGR nunca se corta la relación inicial, siempre sigue siendo el diálogo con la misma persona que la atendió inicialmente. Claro. Así que, digamos, siempre es mucho más sencillo hacerse entender.
Es una especie de catalizador tanto en la primera etapa en lo que se refiere a la relación con el sector bancario como en una etapa de una posible crisis o digamos algún incumplimiento, en definitiva, ¿no? Claro, vos decís, la estructura del SGR normalmente son chicas, la atención es más personalizada y vos en un banco te atiende el gerente y el oficial de negocio. Pero una vez que hay inconveniente te pasan a mora temprana, después a recupero, y así pasás por distintas instancias que realmente tenés que hacerte conocer de vuelta y a veces el tiempo no te da para que ni siquiera te puedas hacer presentar. Es un tema de ejecución de deuda y punto. Luis, vos te especializaste en financiamiento, en finanzas en general, y yo te digo lo que veo, ahora que ya hace muchos años que estoy en el interior, bien en el interior, ¿no? Estamos desde Misiones, empresas con mucha solvencia, que vos mirás balances y viste y decís que bueno, de repente presentan problemas financieros por desorden, porque no saben por ahí acopiar, porque no hay cultura del ahorro y de finanzas en la Argentina, sobre todo saliendo del AMBA. Entonces, por ahí una empresa que es muy buena, que tiene un montón de bienes de capital, pero se atoró, se fue de mambo, como decimos nosotros, en esos bienes de capital. Vos los ves, está ahí en el balance. Ni hablar nosotros que visitamos las empresas, vemos que están, que son reales, y de repente, claro, le bajan las ventas, cambia el contexto y empiezan a estar apretados. ¿Notás lo mismo? ¿Notás que también nos debemos todos, y tratamos todos de poner un granito de arena, pero hablo por lo que es el mercado en general, sean los agentes que sean, y el Estado en particular, en formar mucho la importancia de lo financiero frente a lo económico? ¿Lo ves vos también ahí que vivís todos los días situaciones, no? Y a ver, es primordial, o sea, yo entiendo que el empuje emprendedor es importante y es lo que moviliza a una pyme, pero realmente necesita el acompañamiento financiero porque, como vos decís, ese espíritu tan emprendedor de decir, bueno, me tiro y voy y lo apoyo y lo hago, y suele tener algunos graves inconvenientes si no se manejó adecuadamente financiero, porque obviamente te puede generar una situación de estrés, de insolvencia que sea momentánea, y eso se te puede caer toda la estructura. Te deja de acompañar el sistema financiero, obviamente las SGR, si no hay sistema financiero que te acompañe, tampoco no tienen a quién avalar, y en el mercado de capitales también se empieza a limitar y complicar. Bueno, pero a ver, con el acompañamiento, digamos, de una SGR, con el acompañamiento del agente local que representa a la SGR y conoce también de manera directa a la empresa, también existe esa posibilidad de consultoría de qué cosas poder hacer frente a ese tipo de situaciones, y la empresa tampoco se queda sola, sino que está constantemente acompañada, aún en ese momento de crisis, que te pregunto, ¿qué tan frecuentemente suele darse, según la experiencia que tiene? Suele darse frecuentemente, nos pasa constantemente. El tema es, un poco lo que yo me mencionaba antes, es tratar de que en cuanto más tempranamente se pueda analizar un financiamiento de un emprendimiento, de un desarrollo, de una inversión, siempre es lo más conveniente a esperar que, digamos, la situación ya se haya complicado del todo y se haya generado situaciones de insolvencia. Pero constantemente vemos esos casos. Ayer hablaba con una emprendedora que tiene una empresa en marcha ya desde hace varios años y me contaba que los bancos le estaban limitando por el tema de un score que sale en una de las empresas de informes comerciales. Y realmente, a ver, nos parece un poco, por lo lado nuestro, las SGR, nos parece un poco arbitrario definir por un score que es algo aleatorio, por distintas variables, definir si es sujeto de crédito o no. En realidad nos parece mucho más interesante ver qué es lo que está proyectando su negocio, qué es lo que piensa desarrollar, que un simple algoritmo de una empresa de informes, ¿no? Y así hay ciertos casos también que está pasando, que a veces, bueno, que eso obviamente hay algún cambio en la actividad, se modifican las condiciones del mercado y necesito un acompañamiento, también estamos para eso. Perfecto.
Estamos hablando con Luis García de Avaluar. Aprovechamos y mencionamos también a otras empresas que apoyan nuestro espacio: Transporte Goichik, transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el norte argentino y Buenos Aires. Transporte Goichik, Casa Central en Corrientes 41, en Leandro Nalem, Misiones, aquí muy cerquita de Oberá, y en Oberá, Fontana Lubricentro, que levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones sea un disfrute. Buscamos tu auto, si lo traes, tenés a tu servicio una sala de espera con todas las comodidades para vos y para tus chicos. Fontana Lubricentro, en Libertad y Neuquén, aquí en Oberá. Hablando Misiones. de gomerías, ¿no? Porque A propósito de eso, si bien... de otra marca, pero Michelin, ¿no? Sí. Claro, la familia Fontana, que creo que Luis alguna vez los escuchó, porque él sabe todo, él ve toda la Matrix, él ve toda la Matrix, él conoce las empresas, estén operando o no con Avaluar, porque obviamente tiene muchos años en esto, y el que está en esto, a mí me parece maravilloso el mundo de SGR, verdaderamente es de esas cosas que en los 90 hubo muchas leyes. La otra vez hablábamos en algún podcast de la creación de las ART para que no se fundan las pymes. Bueno, claro. Ahora se están por fundir las ART, pero no importa, digo, Argentina tiene esas cosas, pero la verdad que hubo un conjunto de leyes muy muy buenas que después, digamos, derivan en estas cosas, y el mundo SGR es muy lindo, muy bueno, muy oportuno, y después uno tiene que hacer bien los deberes, ¿no? Luis, ahí, ¿cuáles son los requisitos? Si yo soy una pyme y quiero calificar en Avaluar, ¿qué es lo que me pedís primero? A ver, primero lo que quiero saber es cuál es la actividad que estás realizando, cómo la estás proyectando, cómo ves el negocio y cómo pensás desarrollarlo. Y después vemos, obviamente, cuál es la situación económica financiera de la empresa. Pero vuelvo a insistir, me parece mucho más importante lo que me comenté al principio, porque hoy ver una situación económica financiera de una empresa en un país donde es tan vertiginosamente variable, es difícil. Yo hoy, por ejemplo, una empresa que me pueda traer información muy actualizada, estoy viendo información al 31 de diciembre del 2024. Claro. En este cuatrimestre ya cambió mucho la situación. Estoy viendo una foto, digamos, vieja, claro. No es que no estoy viendo la actualidad de la empresa. De otra realidad macro incluso, claro. Obviamente, por eso me parece mucho más importante cómo está encarando el negocio, qué habilidad tiene para adaptarse, cómo proyecta su negocio a futuro, qué análisis de mercado está haciendo para poder desarrollarse, cómo ve que se puede adaptar. Eso me parece mucho más importante, digamos, de ver documentación. Lo hacemos igual porque obviamente tenemos que calificarlo, tenemos que responder a digamos, a ciertos organismos de control que tenemos, incluso para estar posicionados de cómo vamos a pedir un financiamiento con nuestro aval, una entidad financiera, con qué foto vamos a ir a presentarlo. Y ahí hay comités, Luis, vos sos el máximo responsable de créditos, que se juntan, contá un poquito del entretelón, se juntan 4 o 5 personas una vez, 2 veces por semana, discuten, vuelven a llamar al cliente o al productor y para juntarse con el cliente. ¿Cómo funciona la dinámica del día a día? Claro, el digamos, telón, puertas adentro. No, en realidad lo que hacemos es eso, tratar de conocer un poco los datos del cliente, armar con la fotografía de determinada fecha la situación económica y financiera de la empresa, y lo planteamos en comité de créditos. Claro. En el comité de créditos ahí se define la línea, y ahí empieza a pesar un poco la trayectoria. Obviamente, empresas que ya hace X cantidad de años que están operando con nosotros, digamos, la facilidad para asignarle una línea, normalmente para incrementarle la línea, claro, es más sencillo que cuando iniciamos una relación. Y a veces cuando iniciamos una relación nos surge el tema de que quizás realmente difiere mucho de lo que nos contó la empresa a lo que se ven en los números. Y ahí es donde hay que hacer una especie de combinación entre ambos, ¿no? Entre una realidad de una foto de hace 3 meses atrás, 4 meses atrás, y cómo proyecta, cómo ve la empresa su futuro y su desarrollo en el mercado. Claro, y analizan sectores, tienen asesores externos, porque también está la parte sectorial, la parte regional, entonces vos vas teniendo como una radiografía para después llegar a lo micro, ¿no?
Sí, siempre tenemos en cada uno de los sectores, tenemos referentes que, digamos, nos alertan o nos comentan cómo viene la situación, cómo se va desarrollando y cómo va impactando en cada una de las actividades, determinadas regulaciones, normativas o la evolución misma del mercado. En lo que se refiere puntualmente a evaluar, Luis, ¿qué tan fácil es poder obtener una precalificación? A ver, nosotros tratamos de que sea muy práctica y más que nada transparente. Realmente comentamos a la PYME qué es lo que vemos, por qué definimos armar esa línea y cómo proyectarnos, organizarnos para el futuro con esta empresa. La mayoría son a sola firma, fianza, pero te imagino que trabajan todo, prenda, hipoteca. Y trabajamos todo tipo de garantías, pero la realidad es que a veces la contragarantía te ayuda como para, digamos, apuntalar un poco más la línea de crédito que vos podés avanzar o desarrollar, pero siempre nos interesa más el concepto que tiene la empresa de cómo va a ir evolucionando, cómo proyecta su negocio. Nos parece mucho más importante cómo ve el flujo, cómo prevemos que puede ser el flujo para cualquier línea de crédito que vaya a tomar. La verdad que dar una línea por la garantía no tiene mucho sentido, porque es como que uno estaría pensando que simplemente es para ejecutar la contragarantía y no vemos que el camino sea ese. A ver, te tiro un ejemplo concreto. Yo soy una empresa que presta un servicio y que tengo contratado mi servicio por, no sé, 300, 400, 500 clientes a los que yo estoy prestando mi servicio. ¿Ese contrato me sirve para poder, digamos, obtener esa calificación y poder obtener eventualmente, digamos, el apoyo de una SGR y de evaluar en particular? Sí, pero yo te diría que miraría más cómo vos vas a proyectar mantener esos 300, 500 clientes para que sigan siendo fieles a tus servicios y puedas seguir proyectándolo. Claro. Porque es un tema de lógica. Si realmente tenés 500 clientes, pero vas a ofrecer un servicio deficiente, digamos que no satisface las necesidades o no te estás adaptando a los cambios que vienen, obviamente esos 500 clientes son muy volátiles. Si no estás constantemente evolucionando para mejorar el servicio, siempre tenés la posibilidad que aparezca uno que les ofrezca un servicio mejor y perdés esa cantidad de clientes. Por eso nos parece siempre mucho mejor ver cómo proyectás y cómo vas a desarrollar la actividad o tu negocio donde vos te especializás. ¿Y ustedes tienen preferencia por algún sector o por el expertise que manejan? En alguno me decís, no, acá somos muy fuertes porque estoy atomizado. No, porque en realidad siempre hay sectores preferidos. Como decís hoy, todo lo que es el tema de energía, minería, pareciera ser que es lo más importante, lo que más posibilidad de desarrollo tiene. Pero siempre vemos que hay pymes que usan la frase donde hay crisis ven la oportunidad. Y realmente hay pymes que en actividades donde todos las dan por diciendo, bueno, ya esto no tiene ningún sentido, encuentran su beta, su participación de negocio, y donde el resto está abandonando la actividad, esta empresa puede lograr desarrollar algo que están dejando los demás. Claro, es interesante porque fíjense cómo partió desde una SGR que, claro, conocía su cadena de valor y partió desde ese lugar. Lo hablábamos también, a Sindar le había pasado lo mismo. Acá es un mismo ejemplo y de repente salir a abrirse a todos los sectores, a todo, digamos, es una tarea difícil. La SGR tiene que cerrar acuerdos con bancos, hablar con la SALIC, proteger al socio protector, que obviamente gracias a la eficiencia impositiva o a la ventaja impositiva que tiene el protector por ser parte de una SGR, se forma ese fondo de riesgo que no es que le presta a la pyme, sale de avalista, ¿sí? De aval, te doy el aval, si no se cumple, pago yo. Entonces, del otro lado, la magia, ¿no? Fondos de inversión pyme que están, vamos a decirlo, obligados o son el vehículo, para decirlo un poco mejor, que compran, porque atrás tienen cuotapartistas, que sí están obligados una parte a destinar al sector pyme,
Qué maravilloso, ¿no? Porque está bien, hay regulaciones, uno podría decir, si yo soy libertario, esto no me gusta, y en definitiva es un vehículo espectacular para poder... ¿Existe en todas partes del mundo? ¿En qué, tenés conocimiento? Si, por ejemplo, en Brasil existe el mundo SGR, o como tienen más estabilizada la moneda, o no sé, por lo que fuere, no sé, no lo usan. A ver, en algún momento hicimos un relevamiento y casi todos los países hay alguna estructura, Claro. digamos, se puede parecer a las SGRs. Quizás ahí, por eso al principio comentaban que hay una estructura que es más similar al de la SGR, que es la española, pero tampoco no es tan similar, porque la española en realidad surge de las distintas provincias, ayuntamientos en España, que lo que realmente arman un fondo para apoyar determinada economía regional, y Claro. ahí es donde empiezan a sumarse o invitan a sumarse fondos privados y también participan obviamente el sistema financiero, pero es como que surge de una alternativa más de provincias de España o de cada uno de los ayuntamientos que tiene España. Claro. ¿Y te gusta el modelo argentino? ¿Cómo está armado? Yo creo que es un modelo que se adapta a lo que es la idiosincrasia del argentino. Yo creo que, por vastas experiencias que hubo, digamos, en algunos programas similares, el tema de la iniciativa privada y arriesgarse a enfrentar este tipo de desafíos es mucho más práctica, rápida y eficiente que experiencias cuando es exclusivamente, digamos, gubernamental o con políticas de gobierno, que, digamos, suelen tener estructuras un poco más pesadas, más densas, y que resultan a veces casi inoperantes, no cuesta arrancar. Claro. Recuerdo en algún momento un funcionario público logró destrabar un programa que había, que realmente era una picardía, eran fondos que se habían recibido del BID, y sorprendentemente la Argentina lo único que hacía, porque eran fondos exclusivamente para el desarrollo de empresas pymes en el país. Claro. Y la Argentina lo único que hacía era pagar la multa por la no utilización de esos fondos, porque nunca llegó a armar el instrumento ideal. O sea, llegaron a armar el instrumento, cómo iban, pero había sido tan extenso, tan amplio, con tantos vericuetos operativos que no podían haber avanzado, no podían haber dado ni siquiera el primer crédito. Y ese plan de gobierno, ese sistema de operaciones que se llamaba FONAPYME, que era a través de un fondo, un funcionario logró, digamos, la afluencia de que trabajara las SGRs, y ahí es donde se pudo utilizar totalmente los fondos que habían sido destinados. Fue un programa muy exitoso porque la verdad que las condiciones del crédito eran espectaculares y muchas pymes recibieron ese tipo de financiamiento que había sido unas condiciones excelentes. ¿Cuál es el rubro más habitual que les viene a golpear las puertas en este momento, Luis, a evaluar, por ejemplo? A ver, qué sé yo, el agropecuario es un rubro importante, digamos, estuvo traccionando mucho, pero el sector industrial también está apareciendo bastante porque está requiriendo cada vez más inversión. Todo lo que es la parte metalmecánica, estamos recibiendo muchos pedidos de asistencia financiera, y que sorprendentemente lo que uno podría hacer, energía y minería, no hay tanto que haya, digamos, que se haya podido desarrollar por ese lado. Hay que empujar. Y ya para ir cerrando, tasas, ¿no? No es una responsabilidad de la SGR, pero bueno, cuando vas al mercado, habíamos hablado de que podías ir por banco, pero también al mercado descontando cheques, pagarés avalados. ¿Cómo estás viendo el tema tasas? Porque ante un dólar quieto, tasas tan altas, o el dólar está bajo o la tasa está alta. ¿Cómo notas eso? Porque por más que sea muy eficiente, incluso ahora las tasas en bolsa creo que están más bajas nominalmente hablando, y después por la eficiencia impositiva que se le da a las comitentes para fomentar el mercado de capitales, termina siendo más barato.
eso no pasaba siempre, hoy es así. ¿Cómo ves el tema tasas? Porque en definitiva, si el que se financia, aunque sea la mejor alternativa vía SGR, se financia a tasas altas, termina siendo un problema. ¿Cómo estás viendo eso ya más desde el lado de la macro? A ver, para el SGR es importante porque somos los codeudores, así que nosotros estamos asumiendo mucho riesgo. Nosotros tuvimos el arranque del 2024 con tasas que eran muy interesantes porque, los bancos se les había limitado el tema de colocación de fondos a través del gobierno y destinó muchos fondos al mercado de empresas y pymes también. Nosotros hoy lo vemos con unas tasas excesivamente altas, nos parece. Claro. Si bien entendemos que, dadas las condiciones de mercado, son tasas competitivas, esperamos y tenemos, un poco la esperanza de que con esto siguiéndose acomodando, estamos esperando ahora cuando anuncien el nuevo índice de inflación, que eso siga motivando para el tema de bajar tasas. Entendemos que las tasas también tienen que ser positivas, pero para que el país pueda volver a desarrollarse y más en esta estructura de costos que realmente requieren ser muy cuidadosos y analizar todo, la parte financiera, un costo alto y es duro de poder afrontarlo. Seguro. Estamos en un proceso que cuesta, incrementar el tema de ventas o recuperar el volumen de ventas que se tenían en otros momentos. Si todo eso le sumamos un costo financiero alto dentro de este contexto, es complicado. Pero bueno, hoy en día el tema de ir con el aval de SGR es, una de las mejores alternativas para obtener tasas. Hay operaciones en el mercado que si no se va con el aval de SGR no se puede acceder y hoy es cierto que están un poco más bajas en el mercado de capitales que en lo que es el sistema financiero. Pero bueno, es la posibilidad que brinda la SGR, ¿no? Que de poder interactuar con varias posibilidades, o el sistema financiero, el mercado de capitales, o como decía antes, los organismos de crédito. Seguro. Estamos tratando de operar bastante con un organismo de crédito, que es el Consejo Federal de Inversiones, el CFI, que tiene una línea de inversión que es importante, está en todas las provincias y las tasas son razonables, pues si bien es tasa variable, siempre lo que le van a cobrar es el 50% de la tasa del BNA más 2 puntos, que obviamente es algo bastante competitivo. Seguro. Así pasa, y agradeciéndole el tiempo, porque tiene mucho trabajo, pero Luis es una persona que uno puede, también se lo mencionaba a otros que pasaban por acá, muy conocedor, muy abierto a escuchar, porque si no, mirar números fríos muchas veces no reflejan la realidad, además que la Argentina, esto lo voy a decir yo, tiene mucha informalidad, entonces a veces cuesta, esto que él decía, que la realidad económica de una empresa esté plasmada en los números fríos, así que siempre agradecido, es muy grato poder dialogar con vos, lo hacemos bastante seguido en este inicio que por ahí estamos teniendo también con Net Finance, pero sacando esa relación particular, ojalá te podamos volver a tener, agradecerte y seguir empujando, porque bueno, es una muy buena alternativa y además yo creo que en los años que viene van a tomar mucha más relevancia, va a ser mucho más la participación de lo que él mencionaba, de esos números muy claros en cuanto las SGR están abasteciendo al mundo pyme, y es responsabilidad de todos, de nosotros, de los que estamos ahí mano a mano con las pymes, lograr eso, y por supuesto el gobierno nacional y provinciales acompañar también, porque la pyme es la que mayor empleo da. Así que muchas gracias, Luis, por estar este tiempo con nosotros, saliendo en este podcast número, ¿Ale? 161. Muy bien. Gracias, Luis. Yo les agradezco mucho a ustedes por la invitación y bueno, espero que sirva para poder incrementar nuestra participación en las pymes misioneras, que si bien operamos con algunas del sector maderero, yerbatero, de alguna otra té también, alguna otra agropecuaria, que nos sirva para poder incrementar la participación con todas las MIPYMES
misioneras. Te vamos a traer a Misiones para que también podamos hablar. Nombraste justo al yerbatero que le cuesta acceder a Está en un tipo momento particular, de aparte. producto, Sí. y en un momento particular, así que tienen que entender que este camino va así. Se han hecho cosas espectaculares en otras provincias, por ejemplo con el limón en Tucumán y demás. Tenemos que hacerlo y te comprometemos. Sabemos que viajas a veces seguido para acá, creo que tenés algún viajecito cerca, así que Sí. vamos a armar algo. Porque a mí ya no sé si me creen, Luis. Entonces, tiene que venir alguien serio, con trayectoria como vos, ¿viste? Y ahí seguro vamos a lograr esa sinergia. Así que agradecerte de nuevo. Muchas gracias por pasar por Sentido Económico. Bueno, que tengan un buen día a todos. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Así termina el episodio 161 de Sentido Económico en esta semana y en este nuevo capítulo de nuestro podcast y de nuestro programa.